Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a las actividades integradoras número 3 y 4 de la semana 2. Como pueden ver, yo ya estoy dentro de plataforma. Entonces aquí aparecen en la parte de abajo lo que son las actividades integradoras. La número 1, que en este caso corresponde a la actividad integradora 3. Lleva por nombre movimiento uniforme acelerado y graficación. Entonces aquí nos aparece qué producto van a entregar, el cual es un documento donde presentes el planteamiento, la solución y las respuestas argumentadas a las preguntas planteadas. Entonces aquí nos dice que lean con detenimiento la siguiente situación que aparece aquí, y a partir de esa situación que aparece aquí vamos a realizar una tabla, o van a realizar una tabla para sacar los valores de las magnitudes, teniendo los valores de x de menos 3 a 4. Posteriormente van a realizar una gráfica para cada función apoyándose de sus correspondientes tablas, y como punto número 4 van a explicar la razón de que cada gráfica produjo diferentes resultados. ¿Por qué cada gráfica produjo diferentes resultados? Entonces ahorita vamos a verificar la actividad número 3, que lleva por nombre, vuelvo a repetir, movimiento uniforme acelerado y graficación. Me voy a permitir abrir la siguiente diapositiva, donde como título lleva el nombre de la actividad, movimiento uniforme acelerado y graficación. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, aquí agrego una pequeña introducción donde básicamente es la definición de movimiento. Bueno, antes de comenzar la presentación, nada más recordarles y recalcarles que es muy importante que antes de que realicen todas las actividades integradoras o bien participen dentro del foro de clase y debate, es necesario que revisen todos los recursos que aparecen aquí, ya que en esta sección, ya que dichos recursos les permitirán realizar correctamente las actividades que se presentan en cada semana. Entonces, regresando a la presentación, aparece la definición de movimiento, donde dice lo siguiente: es el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo con respecto a un sistema de referencia. Ustedes ya saben desde la semana anterior que es un sistema de referencia, por lo tanto ya pueden imaginar o ya pueden entender básicamente lo que es la definición de movimiento. Aquí aparecen los tipos de movimiento. Bueno, en física existen varios tipos de movimiento, tales como el movimiento rectilíneo uniforme, que sus siglas son MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sus siglas son MRUA. También encontramos lo que es la caída libre, el tiro vertical, tiro horizontal, movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme, que lleva por siglas MCU, y el movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces ahora, características de los tipos de movimiento. Aquí agrego lo siguiente: es importante recalcar que cada tipo de movimiento cuenta con una característica en particular, como por ejemplo, para el movimiento rectilíneo uniforme, siempre la velocidad es constante. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración siempre es constante. Y para la caída libre, su velocidad inicial siempre será 0. Aquí en este punto de caída libre, bien se puede representar con las siglas BO o bien BI, dependiendo de... Hay algunos libros en los que los podrán encontrar con esta sigla BO, o otros como BI, que es velocidad inicial, pero ambos significan lo mismo. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde agrego la definición de aceleración, que esta definición viene también ahí en los recursos de la semana.
la cual nos dice es el aumento o disminución de velocidad que experimenta un móvil durante su recorrido por unidad de tiempo. La fórmula para calcular la aceleración es la siguiente. Aquí la tenemos la fórmula, que es aceleración es igual a BF menos BO, esto que nos dé el resultado entre el tiempo. Entonces aquí está donde A es igual a aceleración, BF es igual a velocidad final, BO es igual a velocidad inicial y T es el tiempo. Aquí, bueno, agrego del lado derecho una nota donde digo, la velocidad se puede medir en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. Bueno, generalmente la medida es metros sobre segundos, pero pues también podríamos convertir o medir esa velocidad también en kilómetros por hora. Mientras que el tiempo se puede medir en segundos o en horas, dependiendo. Bueno, si nosotros sacamos la velocidad en metros sobre segundos, pues el tiempo será en segundos, y si nosotros sacamos la velocidad en kilómetros por hora, el tiempo estará dado en horas. Y bueno, también cabe recalcar, que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno, aquí aparece lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que lleva por siglas MRUA. Entonces, se fijan en la actividad integradora, lleva por nombre movimiento uniforme acelerado y graficación. Es por eso que aquí agregamos ya parte de lo que tienen que realizar en la actividad, que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuáles son las características de este tipo de movimiento? Bueno, ya hemos comentado que, como punto número 1, su aceleración es constante y la velocidad es variable. Esas dos características son muy importantes para poder realizar nosotros lo que se nos pide en la actividad. ¿Cuáles son las fórmulas para el movimiento que estamos revisando? Bueno, aparecen estas 4 fórmulas, que dichas fórmulas también aparecen en los recursos de la semana. Entonces vamos a ver la primera de ellas, que es aceleración es igual a BF menos BO entre el tiempo. Esta fórmula ya la habíamos visto en 2 diapositivas anteriores, que es donde se presentó la fórmula, es exactamente la misma, donde A es igual a aceleración, BF es igual a velocidad final, BO es igual a velocidad inicial y tiempo, T es el tiempo. En la siguiente fórmula que se presenta es para obtener la velocidad final. Si nosotros queremos identificar cuál es la velocidad final, entonces tendremos que utilizar velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si nosotros queremos obtener el tiempo, entonces a la hora que se despeja obtenemos esta fórmula, que sería velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Y por último, si nosotros queremos obtener la distancia, entonces tendríamos que utilizar esta fórmula, que sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces estas fórmulas las tenemos que tener presentes para poder realizar correctamente nuestra actividad. Entonces aquí el ejercicio como tal, lo que nos pide o les pide en la actividad integradora número 3 es lo siguiente. En el movimiento uniformemente acelerado se manifiestan 3 magnitudes, lo que es la distancia, la velocidad y la aceleración. Esas son las 3 magnitudes. A partir de la relación de dichas magnitudes con el tiempo se establecen las siguientes funciones. Bueno, aquí ya el ejemplo, si se fijan, es exactamente lo mismo que aparece aquí en la actividad. Son estas 3 que aparecen aquí. Entonces aquí en esta parte ya las funciones nos las están otorgando el problema. Entonces vamos a ver la primera de ellas, que la velocidad es igual en función del tiempo, que vendría siendo igual a 2 veces el tiempo más 4. Nosotros podemos darnos cuenta que esta función que acabo de mencionar es una función lineal.
las cuales estuvimos hablando la semana número 1. La siguiente función nos dice lo siguiente: la distancia es igual en función del tiempo a, bueno, aquí faltaría un igual, el tiempo al cuadrado más 1. Aquí podemos ver que esta función que acabo de mencionar no es una función lineal, sino una función cuadrática, ya que aquí aparece el tiempo elevado al cuadrado. Y por último nos dan que la aceleración en función del tiempo es igual a una constante, y esa constante tiene un valor de 5. Entonces podemos mencionar que el valor constante es 5. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué les pide en la actividad? Aquí, bueno, aquí agrego del lado izquierdo, en la esquina superior izquierda, agrego nuevamente las funciones de la velocidad, la distancia y la aceleración que nos proporciona el ejemplo o el ejercicio de la actividad. Entonces, como punto número 1 les dice: realiza una tabla para sacar los valores de las magnitudes teniendo los valores de x del menos 3 al menos 4. Esto quiere decir que el valor de x desde menos 3 hasta 4, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si nos pide sacar las magnitudes, y habíamos mencionado que las magnitudes son la velocidad, la distancia y la aceleración, entonces yo les propongo que hagan una tabla con la siguiente información, donde pongan el tiempo, que en este caso es el valor que va a tener x, que sería de menos 3 a 4. Luego en la siguiente columna agreguen la velocidad, en la siguiente la distancia y en la siguiente la aceleración. Y tomando en cuenta las funciones que nos dan aquí, pues únicamente tendrán que sustituir los valores de t en dicha función. Es decir, si quieren sacar el valor de la velocidad cuando el tiempo es igual a menos 3, entonces tendrán que sustituir este valor de menos 3 en esta t que aparece aquí. Y de esta manera podrán obtener el resultado. En cambio, si queremos obtener la distancia, pues el valor de t lo vamos a tener que sustituir en la función de la distancia en el valor de t, que en este caso sería este que aparece aquí. Y por último, pues es un valor constante, quiere decir que es el mismo valor. Entonces aquí ustedes lo que tienen que realizar es encontrar los valores para cada una, es decir, para cada magnitud, la velocidad, la distancia y la aceleración, cuando el tiempo vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ustedes saben que también una forma fácil de realizarla es mediante el uso de fórmulas en Excel, en donde únicamente tendrían que agregar esta parte de la columna, y a partir de aquí ya nada más con las fórmulas, es decir, igual, y ya nada más es sustituir la fórmula que aparece aquí, si es que lo quieren realizar de manera un poquito más sencilla, pero de lo contrario lo pueden hacer también manualmente. Entonces, una vez que tengan aquí, ya teniendo todos estos valores, ya tendrían realizada su tabla con todas las magnitudes que se nos piden con los valores de menos 3 a 4. Entonces, la siguiente diapositiva nos pide que creemos una gráfica. Dice: haz una gráfica para cada función apoyándote de sus correspondientes tablas, es decir, con los valores de las tablas que aparecen aquí, es decir, van a graficar el tiempo en función con la velocidad, luego el tiempo en función con la distancia y el tiempo en función con la aceleración, y van a obtener una gráfica para cada una de las tablas presentadas, que básicamente obtendrían algo similar a lo que está aquí, que sería velocidad, distancia y aceleración. Aquí agrego las 3 gráficas correspondientes. Y bueno, también nos pide, con base en lo obtenido, explica la razón de que cada gráfica, por qué cada gráfica, más bien aquí sería la razón por qué
Perdón. ¿Por qué cada gráfica produjo diferentes resultados? Y aquí, bueno, agrego que en este punto es necesario argumentar de manera personal las razones por las que se obtienen diferentes resultados. Entonces ustedes ya tendrán que argumentar, perdón, en base a lo que realizaron en la actividad, tendrán que argumentar por qué obtuvieron esos resultados en cada una de las gráficas. Y esto sería todo respecto a la actividad integradora número 3. Si se fijan, aquí está lo que nos pide, es realizar una tabla que, como punto número 2, realiza una tabla para sacar los valores de las magnitudes con estos valores que aparecen aquí. Y luego dice que hagas una gráfica para cada función. Y por último nos dice que expliques la razón de por qué cada gráfica produjo diferentes resultados. Entonces, esto sería lo que se tiene que realizar en la actividad número 3, que lleva por nombre movimiento uniforme acelerado y graficación. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente actividad integradora, que es la número 4, que lleva por nombre calcula la altura por medio de la caída libre. Entonces aquí nos dice qué producto van a entregar. También es un reporte en el que expongas tu hipótesis al problema de medir un edificio sin necesidad de utilizar un instrumento de medición lineal. Describas el experimento que realizaste y muestres los resultados obtenidos. Entonces básicamente, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí voy a leer tal cual las instrucciones que dice: antes de iniciar, lee con detenimiento el procedimiento para realizar el experimento y los materiales que vas a utilizar. Inciso A, procedimiento. Busca un edificio alto, de preferencia una azotea, que tenga una barda de resguardo para tu seguridad, pero que te permita mirar hacia abajo y desde la que puedas lanzar objetos y luego recuperarlos, como un patio. Como inciso B, bueno, aparecen los materiales. Para este experimento necesitarás los siguientes materiales o algún parecido para sustituirlo. Como punto número 1 es una bola de tenis. Como punto número 2 es una bola de espuma. Como punto número 3, un balón de voleibol. Como punto número 4, un balón de fútbol. Y bueno, vamos a utilizar también un cronómetro, ya sea de reloj o de celular, como ustedes gusten, para hacer nuestro experimento. Entonces, como punto número 2, nos dice: realiza el siguiente experimento de manera segura y no utilices materiales que puedan dañar a personas o instalaciones. Y bueno, aquí voy a leer lo que aparece en el recuadro, que dice lo siguiente: en la caída libre, el cuerpo se deja caer libremente desde el reposo sin ser arrojado en ninguna dirección, por lo que se considera una velocidad inicial igual a 0, que es lo que habíamos comentado, que en la caída libre la velocidad inicial es igual con 0. También debes saber que los instrumentos de medición que vas a usar tienen errores de medición, es decir, no son muy exactos. Y bueno, como inciso B, nos dice: al instante de soltar cada bola, balón o pelota, inicia el cronómetro. Si es necesario, pide apoyo. Al ver que el objeto golpea el piso o al escuchar el impacto, detén el cronómetro. Básicamente, pues lo que van a realizar es que van a tirar el primer objeto desde arriba, y desde el momento que lo suelten van a empezar a cronometrar, y en el momento que escuchen que cayó o vean que cayó a la superficie, lo van a parar. Entonces ahí dice: realiza este paso al menos 3 veces con cada uno y anota cada tiempo en una libreta. Es decir, van a hacer 3 con cada objeto, van a realizar 3 pruebas. Y luego dice: anota en una tabla los resultados que tuviste. Ahora calcula el promedio de las mediciones de tiempo y realiza los cálculos para encontrar la altura con el valor promedio del tiempo. Y bueno, aquí como inciso D nos dice: si utilizas otro elemento, descríbelo en el reporte. Es decir, que si ustedes en vez de una pelota de tenis utilizaron, por ejemplo, una pelota de rebote, le pongan una pelota de rebote. A eso se refiere ese punto.
Y bueno, como punto número 3 ya es elaborar el reporte que contiene los siguientes elementos. Como punto número 1 dice: establece tu hipótesis de la altura en función del tiempo que tarda en caer cada objeto. Como punto número 2 describe el experimento que realizaste. Como siguiente punto nos dice: expresa tus resultados. Y para ello, bueno, como punto número 1 tendrán que utilizar sus fórmulas de la caída libre y resolver cuál es la altura del edificio o la estructura. Posteriormente, bueno, van a expresar dicha altura que obtuvieron del inciso anterior en el sistema internacional y en el sistema inglés. También van a elaborar un diagrama representando el vector, es decir, la magnitud y la dirección. Y por último, bueno, como penúltimo punto, van a adjuntar algunas fotografías que evidencien el experimento. Y como punto número inciso D, o el punto final, nos dice: contrasta los resultados con tu hipótesis. Entonces, bueno, me va a permitir ahora abrir lo que es la siguiente presentación, que ahora lleva por nombre calcula altura por medio de la caída libre, que básicamente es el nombre de la actividad integradora número 4. Entonces aquí, bueno, como introducción agrego la definición de caída libre. Aquí nos aparece lo siguiente: se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo de gravedad. Pues sí, ya que, bueno, si nosotros dejamos caer un cuerpo desde una altura, la gravedad es la que la hace llegar a la superficie. Entonces aquí podemos tomar en cuenta lo siguiente: que la velocidad inicial de la caída libre es igual a 0, o VO es igual con 0, que esto ya lo habíamos comentado desde la actividad integradora anterior. Entonces aquí aparecen las fórmulas para la caída libre. Entonces, bueno, aquí voy a mover un poquito esta nota ahorita para que la puedan ver. Aparecen 4 fórmulas donde es la velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Por qué la gravedad por el tiempo? Bueno, aquí voy a mover esta para que puedan verla. Dice: las fórmulas son las mismas que se utilizaron en el movimiento anterior, que sería el rectilíneo uniforme acelerado, pero en esta ocasión, en lugar de la aceleración, vamos a utilizar la gravedad, que al final de cuentas la gravedad es una aceleración, pero vamos a tomar el valor de la gravedad que ya está definido. Entonces a eso se refiere. Entonces voy aquí a repetir la fórmula. Para si queremos encontrar la velocidad final, tendríamos que utilizarla de la siguiente manera: la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La siguiente fórmula es: si queremos obtener el tiempo, tendríamos que utilizar la siguiente: la velocidad final menos la velocidad inicial, lo que obtengamos entre el valor de la gravedad. Si nosotros queremos obtener la altura, que en este caso esta fórmula es la que nos interesa para realizar esta actividad, ya que nos está pidiendo que encontremos la altura, sería h, que es igual con la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí en esta de acá, la última, no es una fórmula como tal, sino que más bien es el valor de la gravedad, que en este caso el valor de la gravedad en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, teniendo en consideración estas fórmulas, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a hablar básicamente de la actividad. ¿Qué hacer en la actividad integradora? Le puse como pregunta. Entonces voy a repetir punto a punto todo lo que se tiene que realizar, lo que ya leí al inicio en las instrucciones, pero ahora sí ya he explicado qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, primero, bueno, lo que tienen que hacer ustedes es elaborar un reporte que contenga los siguientes elementos. Como inciso A, o como punto número A, les dice: establece tu hipótesis de la altura en función del tiempo que tarda en caer cada objeto. Entonces, ustedes van a dejar caer un objeto desde aquí, suponiendo que este es el lugar donde están, y lo van a dejar caer hasta la superficie
y van a cronometrar el tiempo de caída de aquí, de arriba hasta la superficie. Para eso, bueno, pueden utilizar una tabla muy parecida o igual a la que yo les propongo aquí en la diapositiva, donde en la primera columna, agrego el material, en la siguiente columna agrego el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. ¿Por qué tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3? Porque la actividad nos dice que con cada objeto probemos 3 veces. Y bueno, vamos a sacar el promedio de estos 3 tiempos o de las 3 pruebas por cada objeto. Entonces, suponiendo que comenzamos con la bola de tenis, yo dejo caer mi bola de tenis, comienzo a cronometrar y veo cuánto tiempo tardó en caer a la superficie. Lo anoto aquí en el tiempo número 1, nuevamente vuelvo a hacer lo mismo y anoto el tiempo 2, repito la misma acción y anoto el tiempo 3. Una vez que tengo los 3 tiempos, únicamente saco mi promedio, y esto lo van a repetir nuevamente con la bola de espuma, con el balón de voleibol y con el balón de fútbol. Entonces esto sería, pero bueno, antes de esto tienen que establecer una hipótesis inicial, es decir, van a crear ustedes una hipótesis de lo que ustedes crean. Ya ven que una hipótesis es lo que ustedes creen que va a suceder. Entonces van a establecer la hipótesis y posteriormente ya pueden crear su tablita que les acabo de mencionar. Entonces, aquí, bueno, dice, utiliza los valores de los promedios de la tabla anterior para calcular los cálculos necesarios, y tomando en cuenta los resultados de la tabla anterior, redacta la hipótesis que se solicita. Pues sí, básicamente es lo que nos está pidiendo. O sea, con los resultados que tenemos aquí, que van a aparecer del tiempo 1 al tiempo 3 en estos 4 objetos, vamos a obtener el promedio, y también tomando en cuenta esto podemos crear la hipótesis, o desde antes ustedes pueden crear una hipótesis de lo que creen que va a suceder. Entonces, una vez que redacten la hipótesis y obtengan los promedios, vamos a ver cuál es el siguiente punto. Como punto del inciso B, nos dice, describe el experimento que realizaste. Bueno, en este punto es necesario que describas y argumentes a detalle, es decir, paso a paso, cómo realizaste la actividad. Para el siguiente punto, que es el inciso C, dice, expresa tus resultados. Entonces, como punto número 1 de expresa tus resultados, nos dice, utiliza tus fórmulas de caída libre y resuelve cuál es la altura del edificio o estructura. Entonces, bueno, ahí les puse anteriormente en la diapositiva número 3 3 fórmulas, y bueno, la fórmula que nos interesa es la de la altura, donde la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, mediante el uso de esta fórmula vamos a obtener la altura de los 4 objetos solicitados, es decir, la altura 1, ya que es el objeto 1, la altura 2 del objeto 2, la altura 3, que equivale al objeto 3, y la altura 4, que equivale al objeto número 4. Entonces, bueno, aquí voy a agregar un pequeño ejemplo para que ustedes puedan identificar cómo se hace. Voy aquí suponiendo que el objeto 1, o sea, el objeto 1, que es la pelota de tenis, tardó 4 segundos en caer, entonces esta sería H1. Vamos a utilizar la fórmula anteriormente mencionada y únicamente vamos a sustituir valores. Entonces sería H o H1, ya que sería el objeto número 1, es igual a la velocidad inicial. Bueno, ya dijimos que la caída libre siempre es la velocidad inicial igual con 0 y se mide en metros sobre segundos, por el tiempo. El tiempo, bueno, dice que tardó 4 segundos, por lo tanto sería 4 segundos, lo más 1/2 del valor de la gravedad. Ya habíamos comentado que el valor de la gravedad es 9.81 y se mide en metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es 4 segundos elevado al cuadrado. Entonces ustedes saben que cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, y lo que nos va a dar el resultado es esta parte de aquí, a partir del 1/2 para acá.
Entonces, bueno, aquí si nosotros hacemos esta operación, ustedes saben que este cuadrado se va con este cuadrado y únicamente, bueno, los segundos al cuadrado se eliminan y únicamente nos van a quedar metros. Entonces, por lo tanto, si nosotros elevamos este valor 4 al cuadrado, nos da 16, y un medio, si hacemos la multiplicación de un medio por 9.81 y este resultado que nos da lo multiplicamos por 4 elevado al cuadrado, que en realidad es 16, tenemos un total de 78.48 metros. Entonces yo podría decir que mi objeto número 1, o desde del edificio o el lugar donde yo aventé mi objeto número 1, mide 78.48 metros de altura. Entonces así es como tienen que hacerlo, pero ustedes lo tienen que realizar con los 4 objetos y con los 4 promedios que obtengan, con los 4 promedios que obtengan, ya que son 4 objetos los que van a lanzar. Entonces ese sería el siguiente punto. Y luego, como punto número 2 nos dice, expresa la altura en el sistema internacional y en el sistema inglés. Bueno, aquí el sistema internacional pues, es el que utilizamos nosotros, y en el sistema inglés, pues para ello, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En el sistema inglés, bueno, la medida se hace o se obtiene en base a los pies. Entonces aquí, si yo tomo en cuenta que el valor de un pie es el siguiente, 0.3048 metros, eso es lo que vale un pie. Entonces lo único que yo tengo que hacer para obtener el valor que ya tenía en el sistema internacional al sistema inglés es que tengo que realizar una regla de 3. Por lo tanto, si un pie es igual a 0.3048 metros, ¿cuántos pies equivaldrán a 78.48 metros? Bueno, ustedes saben que para una regla de 3 lo único que se tiene que hacer es 78.48 metros por 1, y el resultado, que obviamente es el mismo que aparece aquí, se divide entre 0.3048 metros, que aquí es la operación es la que aparece aquí en este recuadro, que sería 78.48 por 1 entre 0.3048, nos daría un resultado de 2.57.48 pies. Por lo tanto, nosotros podemos decir que X es igual a 257.48 pies. O visto de otra manera, podemos decir que 78.4 metros equivalen a 2.57.48 pies. Y de esta manera ya tendríamos la altura del edificio en ambos sistemas, en el sistema internacional y en el sistema inglés. Bueno, como punto número 3 les dice, elabora un diagrama representando el vector donde pongan la magnitud y la dirección. Bueno, de esta manera, suponiendo que este es el edificio del que yo lanzo el objeto, este sería mi vector, obviamente esta línea que aparece aquí, desde donde lo dejo caer hasta el suelo. Pero para ello, bueno, ¿cuál sería la magnitud? Pues simplemente, y la dirección. Yo puedo decir que el desplazamiento del objeto es 78.48 metros con una forma vertical hacia abajo. Esa estaría dando la magnitud, que sería el 78.48 metros, y estoy dando la dirección, que sería una forma vertical, pero hacia abajo. Entonces con esto, ustedes van a elaborar el diagrama representando pues, los 4 objetos que dejaron caer en el experimento. Como punto número 4 les dice, adjunta algunas fotografías que evidencien el experimento. En este punto lo que tienen que hacer únicamente es agregar fotografías que evidencien cómo realizaron la actividad integradora, es decir, tienen que sacar fotos de cuando empezaron a hacer el experimento, cuando dejaron caer algún objeto, para evidenciar esto y para evitar que nada más se inventen los valores. Entonces es por eso que se requiere que agreguen o adjunten algunas fotografías que evidencian dicho experimento. Y bueno, como punto número 5, que ya sería el punto final, dice, contrasta los resultados con tu hipótesis. Acuérdense que ustedes al inicio crearon una hipótesis
y bueno, la hipótesis la van a tener que contrastar con los resultados reales que tuvieron ya en el experimento. Por eso es que agrego aquí, tomando en cuenta tu hipótesis inicial, compara los resultados que obtuviste en la actividad y argumenta en un párrafo, es decir, van a agregar en un párrafo el contraste que encontraron en relación con su hipótesis y con los resultados reales que obtuvieron ya en dicha actividad. Y esto sería todo respecto a las actividades integradoras. Como pueden ver, bueno, aquí esto es lo último, el contraste a los resultados de tu hipótesis. Entonces, espero que esta videocápsula les haya sido de ayuda. De igual manera, recuerden que si tienen alguna duda, yo estoy al pendiente por medio de mensajes de plataforma o bien a través del foro Aprendiendo Física o ya sea por la aplicación Skype. Entonces, por el momento me despido. Cualquier duda no duden en preguntarme. Que tengan un buen día. Saludos cordiales.